Para nombrar a los óxidos no metálicos, vamos a considerar las mismas reglas de nomenclatura que utilizamos para los óxidos metálicos. Bueno, primero debes recordar que los óxidos no metálicos surgen de la unión de un oxígeno más un no metal, y estos también pueden ser llamados anhídridos. Bueno, debemos considerar y recordar que existen tres tipos de nomenclatura. La primera de ellas es la nomenclatura IUPAC. Recuerda que para la nomenclatura IUPAC lo que debemos hacer es considerar el número de átomos presentes en la fórmula de el oxígeno y de el no metal. Existen dos tipos de nomenclaturas más. Una de ellas es la nomenclatura Stock y otra de ellas es la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura Stock, recuerda que debemos de colocar al final del nombre el número de oxidación del no metal entre paréntesis y con número romano. Y para la nomenclatura tradicional debemos utilizar o debemos considerar también el número de oxidación o los números de oxidación del no metal, considerando las reglas o los puntos de nomenclatura que ya analizamos con los óxidos metálicos. Bueno, una vez que ya recordamos cuáles son los tres tipos de nomenclaturas y en qué consiste cada una de ellas, te voy a compartir un ejemplo para que puedas comprender de mejor manera la nomenclatura de óxidos metálicos. Bueno, para nombrar a los óxidos no metálicos vamos a utilizar como ejemplo al cloro, ¿de acuerdo? Bien, si tú recuerdas el cloro, si buscas en tu tabla periódica, el cloro encontrarás que tiene 4 números de oxidación, ¿de acuerdo? Y el cloro, al tener 4 números de oxidación, nos indica que podemos formar 4 compuestos cuando lo unimos con el oxígeno. Es decir, el cloro trabaja con más 1, con más 3, con más 5 y con más 7. Y al trabajar con 4 números de oxidación, pues lo que vamos a hacer es que vamos a formar 4 compuestos. ¿Cuáles son esos 4 compuestos que van a formar el cloro al unirse con el oxígeno? Que les voy a compartir. Son estos 4 compuestos que forman el cloro al unirse con el oxígeno. Recuerda que cada compuesto lo forma el cloro dependiendo del número de oxidación que esté utilizando. Bueno, vamos a empezar con la nomenclatura IUPAC. Recuerda que para la nomenclatura IUPAC lo que debemos hacer es identificar el número de átomos presentes de cada elemento en la fórmula. En la primera fórmula yo tengo un átomo de oxígeno y tengo 2 átomos de cloro. En la segunda fórmula tengo 3 átomos de cloro, perdón, 3 átomos de oxígeno y 2 átomos de cloro. En la tercera fórmula tengo 5 átomos de oxígeno, 2 de cloro. En la última fórmula tengo 7 átomos de oxígeno y 2 átomos de cloro. Lo que tengo que hacer ahora es buscar por cada compuesto el prefijo numeral que voy a utilizar para cada compuesto. En el primer ejemplo, al tener un átomo de oxígeno, voy a utilizar el prefijo mon, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es colocar la palabra mon, seguida de la palabra óxido, seguida el prefijo numeral del número de cloro, de átomos de cloro, y tenemos 2 átomos de cloro, seguida del nombre del no metal, ¿de acuerdo? Entonces, este compuesto se llamará monóxido de dicloro. Pasamos al siguiente ejemplo. El número de átomos de oxígeno es 3. Busco en mi tablita el prefijo numeral de 3 y es tri. Por lo tanto, voy a colocar el prefijo numeral tri, seguida de la palabra óxido de, seguimos teniendo 2 átomos de cloro y este compuesto se llamará dióxido de dicloro. Pasamos al siguiente ejemplo. Busco y observo que tengo 5 átomos de oxígeno. Busco en mi tablita el prefijo para 5 átomos y es penta. Y entonces este compuesto se llamará pentaóxido de, sigo teniendo 2 átomos de cloro. Y este compuesto se llamará entonces pentaóxido de dicloro. Y en el último ejemplo, observo que tengo 7 átomos de oxígeno. Busco en mi tablita y el prefijo para 7 es septa. Por lo tanto, este compuesto se llamará septa, seguida de la palabra óxido, de, sigo teniendo 2 átomos de cloro y el prefijo es di. Entonces, este compuesto se llamará óxido de dicloro. Y tenemos la primera nomenclatura y esta corresponde a la nomenclatura IUPAC. Pasamos a la nomenclatura Stock. Recuerda que en la nomenclatura Stock, lo que nosotros hacemos es ocupar el número de oxidación del no metal, es decir, lo primero que debemos hacer es identificar el número de oxidación del no metal, ¿de acuerdo?
En el primer ejemplo, el cloro está trabajando con número de oxidación +1. Recuerda que el 1 que tiene el oxígeno aquí sale del número de oxidación del cloro. Por lo tanto, este compuesto se llamará óxido de, seguida del nombre del no metal, que es el cloro, colocamos entre paréntesis y con número romano, el número de oxidación del no metal. En este caso, el cloro trabaja con números de oxidación +1, por lo tanto, este compuesto se llamará óxido de cloro 1, ¿de acuerdo? Pasamos al siguiente ejemplo, buscamos el número de oxidación y el número de oxidación del cloro en este compuesto es de 3. Recuerda que el 3 del oxígeno que está aquí abajo sale del cloro. Por lo tanto, este compuesto se llamará óxido de cloro y entre paréntesis colocamos el número de oxidación del cloro. Y el número de oxidación del cloro con el cual está trabajando en este compuesto es de 3. Por lo tanto, este compuesto se llamará óxido de cloro 3. Pasamos al siguiente ejemplo y en el siguiente ejemplo buscamos el número de oxidación del cloro. El número de oxidación del cloro es +5. Recuerda que el 5 que tiene el oxígeno sale del número de oxidación del cloro que es +5. Colocamos entonces la palabra óxido de cloro y colocamos entre paréntesis y con número romano el número de oxidación del no metal. En este caso el cloro, el número de oxidación del cloro es de 5, entonces este compuesto se llamará óxido de cloro 5. Pasamos al último ejemplo, colocamos la palabra óxido de, colocamos entre paréntesis y con número romano el número de oxidación del cloro. ¿Cuál es el número de oxidación del cloro que utiliza en este compuesto? Es de 7. Recuerda que este 7 del oxígeno sale del número de oxidación del cloro. Y entonces este compuesto se llamará óxido de cloro, entre paréntesis, el número romano. Este compuesto se llamará entonces óxido de cloro 7. Bien, una vez que ya terminamos con la nomenclatura stock, pasamos a realizar la nomenclatura tradicional. Bien, en la nomenclatura tradicional es importante que consideres que para ella vamos a utilizar la palabra anhídrido, ¿de acuerdo? Es importante que consideres que vamos a utilizar o vamos a sustituir la palabra óxido por la palabra anhídrido. Algunas literaturas marcan que ya no debemos utilizar la palabra anhídrido y que debemos conservar la palabra óxido. Lo voy a colocar de las dos maneras para que lo puedas identificar en cualquiera de los casos, ¿de acuerdo? Bien, y para ello vamos a utilizar la tablita que tenemos aquí. En este caso, acuérdate que el cloro está trabajando con más de 2 números de oxidación. Recuerda que el cloro tiene 4 números de oxidación. Y para cuando estamos trabajando con más de 2 números de oxidación, utilizamos esta tablita que está aquí en este recuadro de color blanco. Bueno, iniciamos con la primera nomenclatura, identificamos el número de oxidación que está utilizando el cloro, recuerda que el cloro está trabajando con +1, busco ese número de oxidación en mi tablita, aquí lo tengo, te lo voy a marcar, y dice que cuando el cloro trabaje con número de oxidación +1, lo que tengo que hacer es colocar el prefijo hipo seguida de la raíz del no metal con la terminación oso. Entonces, para esta primera nomenclatura de este compuesto que forma el cloro, voy a utilizar la palabra óxido de seguida de el prefijo hipo, la raíz del no metal es cloro y la terminación oso. Entonces, este compuesto se llamará óxido hipocloroso, ¿de acuerdo? Bien, este compuesto se llamará óxido hipocloroso. Cloroso, ¿de acuerdo? Así se llamará este primer compuesto, óxido hipocloroso. Pasamos al ejemplo, al segundo ejemplo, identificamos el número de oxidación del cloro y vemos que su número de oxidación es 3 y nuestra tablita dice que cuando el número de oxidación del cloro sea 3, no vamos a colocar ningún prefijo y únicamente vamos a colocar seguida de la raíz del metal la terminación oso. Entonces este compuesto se llamará óxido de la terminación oso, ¿de acuerdo? Entonces este compuesto se llamará óxido cloroso. Pasamos al siguiente ejemplo, verificamos y vemos que el número de oxidación del cloro es 5 y observamos que cuando trabaje el no metal con número de oxidación 5, no vamos a utilizar
ningún prefijo y únicamente vamos a utilizar la terminación oso, ¿de acuerdo? Únicamente utilizamos, perdón, la terminación ico, ¿de acuerdo? Únicamente vamos a utilizar la terminación ico. Aquí te lo marco, utilizamos la terminación ico, por lo tanto este compuesto se llamará óxido clórico, ¿de acuerdo? Este compuesto se llamará óxido clórico. Vamos al último ejemplo, identificamos el número de oxidación. El número de oxidación del cloro es de +7. Busco mi tablita y dice mi tablita que cuando el cloro trabaje con números de oxidación +7, voy a utilizar el prefijo per, seguida de la raíz del no metal y la terminación ico. Entonces este compuesto se llamará óxido per, la terminación ico, ¿de acuerdo? Poniendo la raíz del metal. Entonces este compuesto se llamará óxido clórico, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos nuestra nomenclatura UPAC, nuestra nomenclatura stock y nuestra nomenclatura tradicional, pero recuerda que algunas bibliografías nos marcan que debemos utilizar la palabra anhídrido. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, lo único que debemos hacer es sustituir la palabra óxido por la palabra anhídrido, únicamente en la nomenclatura tradicional, ¿de acuerdo? Entonces, lo que debemos hacer es sustituir nada más la palabra óxido por la palabra anhídrido, ¿de acuerdo? Lo que hacemos entonces es colocar, en lugar de óxido, ponemos anhídrido hipocloroso. En el segundo ejemplo, nuestro compuesto se llamaría anhídrido cloroso. En nuestro tercer ejemplo, nuestro compuesto se llamaría anhídrido clórico. Y en nuestro último ejemplo, nuestro compuesto se llamaría anhídrido clórico. Bueno, y estas son las tres nomenclaturas, UPAC, stock y tradicional, para los óxidos no metálicos. Espero que hayas entendido y te sirvan para realizar tus ejercicios.